Hola amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a anotar partidas de ajedrez por el sistema algebraico. Entonces, como pueden ver, aquí descargué una hoja de internet. No sé si alcancen a ver, aquí va el nombre del torneo, anotas el nombre del torneo en el que estás, el número de ronda, la fecha, el resultado de la partida, obviamente esa la anotan cuando ya terminó la partida y anotan el resultado. Blancas y negras. Aquí pues es el nombre del jugador que juega con blancas y el nombre del jugador que juega con las piezas negras. Si tú juegas con las blancas, pues aquí anotas tu nombre y en las negras el de tu rival, ¿no? Oye, despacio, cerebrito. Bueno, primero hay que acomodar el tablero, ¿ok? Siempre es tener una casilla blanca a tu derecha, ¿ok? Así siempre se tiene que acomodar el tablero. Entonces, estas son las filas están enumeradas. Por ejemplo, este es 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, esta es la fila 4, hasta la 8. Y estas son las columnas. Las columnas tienen la letra A, esta columna es la letra A, esta columna la letra B, la columna C hasta la H. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezar a anotar? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña partida para que vayan viendo el ejemplo. Mueven peón aquí. ¿Cómo se anota? Bueno, pues vemos, si se dan cuenta está en la columna E y en la fila 4. Cayó aquí. Fila 4, columna E. Entonces, aquí anotamos en la jugada 1, blancas E4. ¿Ok? Supongamos que las negras te responden con peón aquí. ¿Cómo se anota? Pues como pueden ver, está en la columna E y fila 5. ¿Ok? Fila 5, columna E. Entonces anotamos E5. Turno de las blancas. Ponemos caballo aquí. Se dan cuenta que está en la columna F y en la fila 3. Entonces aquí, como es el caballo, tenemos que poner su inicial con mayúscula. Muy importante eso. La inicial con mayúscula. Y después, ahora sí, el nombre de la casilla que habíamos dicho, F3. F3. Caballo en mayúscula, F3. ¿Ok? Caballo en mayúscula, recuerden, C6. Las casillas sí con minúsculas, se pueden dar cuenta que aquí la anoté con minúscula, pero la inicial de las piezas a fuerza son con mayúscula, porque si no después se pueden confundir. Ojo con eso. Supongamos que ahora el rival juega la dama. Por ejemplo, vamos a tirarla aquí. Aquí es muy importante, noten esta diferencia. Muchos le dicen reina, que no está mal, pero en la anotación a veces se logra confundir porque como su inicial es R y también la del rey es R, se pueden llegar a confundir. Entonces mejor ya díganle dama. Me como el caballo con el alfil. ¿Cómo se anota esto? Alfil A mayúscula por, por quiere decir que comió, que capturó. Alfil por C6. Alfil por C6 porque comió y llegó a la casilla C6. ¿Ok? Con peón C6. Entonces, los peones no se les pone su inicial porque como son muchos no es necesario estarles poniendo la P mayúscula. Entonces solamente aquí anotas la columna de donde viene. Porque como es el peón, viene de la columna B y se comió una pieza que estaba en la casilla C6. Esto es algo que confunde mucho. Por ejemplo, tú quieres tirar caballo a D4. ¿Cómo lo escribirías? C mayúscula D4. Pero como se dan cuenta, los dos caballos pueden llegar a esa misma casilla, muchos se confunden, ¿no? Pues
qué caballo fue el que llegó a esta casilla. Para evitar eso, caballo, la inicial, la C en mayúscula, la casilla de donde viene. Por ejemplo, tú tiraste el caballo venía de F5, ¿se dan cuenta? F5, entonces caballo F5 y la casilla a la que llegó, D4, llegó a D4, entonces D4. ¿Cómo anotamos el jaque? Te pueden hackear, ¿no? Supongamos que está así, es una posición cualquiera, ¿no? Tiras alfil aquí, a H5, entonces lo anotarías así, alfil llegó a H5, alfil llega a la casilla H5, jaque. El jaque se representa con este signo de más o de cruz, ¿ok? Ahora, por ejemplo, el jaque mate. ¿Cómo se escribe el jaque mate? Bueno, entonces tenemos esta posición para dar jaque mate. Es turno de las blancas. Entonces, tiras dama E8. Llegó a la casilla E8. Entonces lo anotas como dama D mayúscula E8, porque llegó a esa casilla. Jaque mate. El jaque mate se escribe así, con dos signos de más o dos signos de cruz. Muchos también lo escriben así. Dama E8, signo de número o de gato. ¿Ok? Cualquiera de los dos es correcto. El enroque, ¿cómo se escribe? El enroque corto sería así. ¿Cómo se escribe el enroque corto? Ah, pues fácil. Círculo, guión, círculo. ¿Ok? Eso es para el enroque corto. Círculo, guión, círculo. Para el enroque largo, enrocas largo. Enroque largo sería 0, 0, 0. 3 ceros, ¿ok? 0, 0, 0. El peón al paso. ¿Cómo anotaríamos el peón al paso? Bueno, si no saben qué es el peón al paso, yo tengo un video explicando el peón al paso. Se los dejo en la descripción y ahí pueden estudiar el peón al paso, ¿ok? Los que ya saben qué es el peón al paso, vamos a saltarnos las jugadas, ¿no? Supongamos que está este peón aquí, C5 porque llegó a la casilla C5. Y el negro te responde con peón D5. Aquí, como muchos saben, se puede hacer la captura al paso. ¿Cómo? Así. Pero ¿cómo se anota? ¿Ok? Pones la casilla de donde viene la columna, que es C porque capturó, y a la casilla a la que llegó, D6. Pero aquí pones, me voy a meter un poquito en la otra, A punto, P punto, que quiere decir al paso. La columna de donde viene C por D6, porque es a la que llegó, y además pones AP, que quiere decir al paso. Vamos a explicar la coronación, o la promoción, como muchos también la conocen. Tenemos esta posición, a punto de coronar, y turno de blancas. ¿Ustedes qué harían, no? Probablemente harían esto. Peón G8, pero anotas entonces G8, porque es a la casilla a la que llegó, igual por la pieza que quieres coronar. Por ejemplo, quieres coronar una torre. ¿Coronas? Entonces es G8 igual a T, T mayúscula, porque elegiste una torre. Coronaste, ¿ok? Ahora, tu rival hace esto, ¿ok? Y tú vuelves a comer y coronas otra vez. Sería
F, porque viene de la columna F, por G8, por G8 igual a, ahora supongamos que coronas una dama. F por G8 igual a D mayúscula, de dama. F por G8 igual a dama, coronaste una dama y aparte diste jaque. ¿Se dan cuenta que aparte diste jaque? Entonces, jaque. ¿Ok? El rey se mueve a B7. 7. Es lo que les decía. La inicial del rey pues es la R. Entonces evitemos la D de dama. R de rey. Que así ya sea, ¿no? Algo que pasa mucho en las partidas es cuando te proponen tablas. Por ejemplo, aquí el rey te puede decir, las negras te pueden decir tablas. Cuando pasa eso, pones un signo de igual. No confundan este signo de igual de tablas a este de coronación. Es diferente, ¿no? Aquí ya no se pone nada. Esto nada más es como para indicar que te propusieron tablas. Ya depende de ti si las aceptas o no. Si no las aceptas, sigues jugando normal, ¿no? Pero simplemente es para saber que aquí te propusieron tablas. Si las aceptaste, pues ahí se acaba la partida. ¿Cómo llegamos a la final de la partida? ¿Cómo se escribe? Supongamos que ganó blancas, ¿no? Entonces, aquí se escribiría 1, 0, suponiendo que ganó blancas, ¿no? Si ganó las negras, pues obviamente sería 0, 1. Si fue un empate, sería un medio, medio punto para cada quien, ¿no? Medio punto para las blancas, medio punto para las negras. Y dependiendo ya el resultado, aquí ya anotas el resultado, ¿no? Supongamos que ganaron las negras, 0-1. ¿Ok? Y muchas hojas también vienen para que las firmen, ¿no? Ya depende del torneo, te piden que firmes tu hoja, firma de blancas y firma de negras, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo, amigos. Si algo no les quedó claro o si me faltó explicar algo, coméntenme. Y bueno, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao.